¿Y si la clave para generar riqueza no estuviera en trabajar más y más duro, sino en pensar sobre el dinero de una forma totalmente distinta? Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas centrales de Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro que, le cambió las reglas del juego financiero a millones de personas. Vamos a desmenuzar las lecciones que separan a quienes viven persiguiendo un sueldo de quienes construyen sistemas para que el dinero trabaje para ellos. Así que sin más, empecemos. A ver, toda esta historia arranca con el contraste entre dos figuras paternas que son como el día y la noche. Por un lado está el padre pobre, que era el padre biológico del autor, un hombre súper preparado con doctorado que valoraba por encima de todo la seguridad de un buen empleo. Y por el otro lado, el padre rico, el papá de su mejor amigo, un emprendedor que apenas terminó la secundaria pero que, ojo, entendía perfectamente las reglas del dinero. Esa tensión constante entre esas dos visiones es el motor de todo el libro. Y aquí viene el primer gran sacudón, que no tiene que ver con números, sino con la pura mentalidad. El padre pobre solía decir, no puedo pagarlo. Y esa frase es como un punto final, ¿no? Cierra la mente por completo. En cambio, el padre rico lanzaba una pregunta, ¿cómo puedo pagarlo? Esa simple pregunta obliga al cerebro a ponerse en marcha, a buscar opciones, a encontrar caminos creativos. Es, literalmente, la diferencia entre un candado y una llave. Bien, con esa nueva mentalidad de buscar siempre el cómo, el joven Robert le pide a su padre rico que le enseñe a hacer dinero. Y la primera lección no fue una charla, fue una experiencia. Una diseñada para mostrarle la trampa en la que vive la mayoría de la gente, lo que él llama la carrera de la rata. Su primer trabajo fue en una de las tiendas de padre rico, limpiando estantes por la ridícula suma de 10 centavos la hora. El objetivo, claro, no era que ganara dinero, era que sintiera en carne propia esa frustración de cambiar tiempo y esfuerzo por casi nada. Después de unas semanas, Robert estaba harto, a punto de renunciar, y justo en ese momento de enojo, ahí empezó la verdadera lección. Padre rico le explicó que la mayoría de las personas están controladas por dos emociones bien fuertes: el miedo a no tener dinero y la codicia, o sea, el deseo de querer comprar más y más cosas. Y estas dos fuerzas las atrapan en un patrón de vida: levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas y vuelta a empezar. Un ciclo agotador del que es muy, pero muy difícil salir. Y el ciclo se ve más o menos así, ¿no? Es un círculo vicioso que te hace totalmente dependiente del próximo pago. Se trabaja, se cobra, el dinero se va volando en deudas y gastos, y esa sensación de estar en cero obliga a volver a empezar. La rueda simplemente nunca deja de girar. Y aquí, justo aquí, es donde todo cambia de perspectiva. Después de la queja de Robert, Padre Rico le hizo una oferta todavía más extraña: seguir trabajando en la tienda, pero ahora, gratis. El propósito era desconectar su mente de esa necesidad inmediata de un sueldo para que pudiera empezar a ver oportunidades donde los demás solo ven trabajo. El punto crucial es este, y es la gran revelación. La gente rica no se enfoca en el sueldo, se enfoca en construir sistemas que generen dinero por sí solos. Y la lección, pues, funcionó. Al no estar pensando en sus miserables 10 centavos, Robert y su amigo Mike se dieron cuenta de algo. La tienda le arrancaba las portadas a los cómics que no se vendían para devolverlas y tiraba el resto. Vieron una oportunidad donde antes solo había basura. Recogieron todos esos cómics y montaron su primer negocio: una pequeña biblioteca en un sótano, donde otros niños pagaban 10 centavos para leer todos los cómics que quisieran. El resultado fue una revelación total. Ese pequeño negocio de cómics generaba muchísimo más dinero que su antiguo sueldo, pero lo más importante, lo increíble, es que funcionaba sin que ellos tuvieran que estar ahí. Habían creado su primer activo. Por primera vez en su vida, habían logrado que el dinero trabajara para ellos. Esa primera experiencia con los cómics fue, digamos, la introducción a la lección más importante de todo el libro. La regla de oro, que según Padre Rico, es la verdadera línea que divide la riqueza de la lucha financiera constante. Entender la diferencia abismal entre un activo y un pasivo. La definición es engañosamente simple, pero súper poderosa. Un activo es cualquier cosa que genera un flujo de efectivo positivo, o sea, algo que mete dinero en el bolsillo, idealmente con el mínimo esfuerzo posible. Pensemos en acciones que pagan dividendos, una propiedad que se alquila o un negocio que funciona de forma automática.
Y un pasivo, por supuesto, es exactamente lo contrario. Es todo aquello que cuesta dinero, que saca fondos de la cuenta mes a mes. El gran error financiero que comete la mayoría, según el libro, es comprar pasivos creyendo que son activos. Y con esto llegamos a la idea quizá más controversial de todo el libro. La creencia popular dice que la casa donde vivimos es nuestro mayor activo. Pero Padre Rico argumenta que, financieramente hablando, es el mayor pasivo de la mayoría de las personas. ¿Y por qué? Porque cada mes saca dinero del bolsillo en forma de hipoteca, impuestos, seguros, reparaciones, en lugar de generarlo. Esta imagen lo resume todo a la perfección. Para la mayoría de la gente, el flujo de dinero es lineal. El sueldo entra y va directo a pagar gastos y pasivos. Para los ricos, el flujo es un ciclo. Usan su dinero para comprar activos. Esos activos generan nuevos ingresos que pagan los gastos. Y el dinero que sobra, ¿adivinen qué? Se usa para comprar más activos. Su dinero no solo se gasta, se multiplica. Ok, entonces entender la diferencia entre activos y pasivos es la base de todo. Es el cimiento. Pero sobre ese cimiento, Padre Rico enseña una serie de principios y hábitos que completan esa mentalidad necesaria para construir riqueza de verdad. Aquí hay algunos puntos clave. Por ejemplo, en lugar de solo querer ganar dinero, se enfocan en desarrollar su inteligencia financiera. Usan estructuras, como las corporaciones, para optimizar los impuestos de forma legal. Eligen trabajos no por el sueldo, sino por las habilidades que pueden aprender, como ventas o liderazgo. Y lo más importante, se dedican a atender su propio negocio, que no es otra cosa que su columna de activos. Esta frase resume una idea crucial. La profesión, el empleo, es lo que paga las cuentas hoy, en el presente. Pero el verdadero negocio de cada persona, según esta filosofía, es esa columna de activos que se construye en paralelo. Esa columna es la que, eventualmente, va a generar la libertad financiera en el futuro. Y todo esto nos lleva a la pregunta final: ¿a dónde conduce cada uno de estos caminos? El libro cierra mostrando el resultado real, el destino final de haber seguido la filosofía del padre pobre frente a la del padre rico. El contraste es brutal y muy directo. El padre pobre, a pesar de su increíble educación y su aparente seguridad laboral, terminó su vida con serios problemas económicos y deudas. El padre rico, el que entendió el lenguaje y el juego del dinero, no solo se hizo rico, sino que construyó una riqueza que trascendió su propia vida. Y el propio autor, Robert Kiyosaki, se convirtió en la prueba viviente de que estos principios funcionaban. Aplicó las lecciones al pie de la letra, invirtió en activos y con el tiempo llegó a ese punto soñado en que sus ingresos pasivos superaron sus gastos mensuales. Eso, amigos, es la libertad financiera. Y le permitió retirarse joven para dedicarse a enseñar estos conceptos al resto del mundo. El libro concluye que el activo más importante de todos no es el dinero, ni las propiedades, ni las acciones. El activo más poderoso que una persona puede tener es su propia mente. Es la inteligencia financiera que le permite identificar oportunidades, aprender constantemente y adaptarse. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Estamos invirtiendo lo suficiente en nuestro activo más valioso?